tal a todos y bienvenidos otra vez más a Con las manos en la mesa. Yo soy Sergio y esta semana os traigo fortuna. Y sí, como su propio nombre indica, lo que vamos a buscar es eso, fortuna, ya que todos los caminos llevan a Roma y lo que queremos es salir de efectivamente la vida laboriosa que tenemos en el campo y llegar a Roma para convertirnos en comerciantes y conseguir mucho dinerito. Y de camino a ver si conseguimos también pues, los favores del emperador para que nos ayuden en ese camino hacia Roma y la gloria. Un juego de 2 a 4 jugadores y con una mecánica muy original a pesar de todos los años que tiene, porque sí, esto sería un clásico que la verdad a mí me encanta. Y si queréis ver cómo se juega este Fortuna, no olvidéis de dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal y por supuesto, no os perdáis este vídeo. Pues vamos con la preparación de la partida. Primero de todo vamos a orientar el tablero al color que haya seleccionado cada uno de los jugadores. Siempre es recomendable pues en este juego sentarnos cada jugador obviamente enfrente de su color. Luego cada jugador va a recibir un peón de su color que lo va a colocar en su aldea inicial, camino hacia Roma. También se le va a entregar 3 discos de su color a cada jugador. Uno de los discos lo vamos a colocar en el track de monedas, en el número 5. Otro en el track de orden de turno en función del jugador que sea. Recordad que el jugador inicial lo vamos a elegir completamente al azar y el otro disco lo dejaremos aquí a un ladito del tablero personal, ya que este lo utilizaremos si en algún momento de la partida nos casamos. Los jugadores también van a recibir en su tablero personal un grano, un agua y un vino. Recordad que estas reservas son ilimitadas. Además de un dado que lo colocaremos siempre pues en la zona baja de este pequeño track, también una sacerdotisa que la colocaremos también en el nivel 1 y un centurión que también lo colocaremos en el nivel 1. El máximo de dados, sacerdotisas y centuriones que podremos tener cada jugador de la partida será como máximo de 3, como podemos ver aquí. Una vez repartidos todos los componentes a todos los jugadores, el resto de componentes los dejaremos simplemente a un ladito del tablero. Tomaremos las 12 cartas de edificios que hay. Hay 4 tipos de edificios y hay 3 cartas de cada edificio. Haremos los 4 montoncitos y los dejaremos a un lado del tablero. Tomaremos 3 discos de estos de madera que son las fichas de privilegio y los dejaremos aquí en el centro, en Roma. El resto de fichas las dejaremos a un lado del tablero. También tomaremos las 6 cartas de favor. Como veis, estas cartas de favor tienen un dadito aquí arriba con un número. Cada uno de estos números coincide con los que tenemos aquí en el tablero de juego. Por lo tanto, iremos colocando todas estas cartas en el lado correspondiente que nos indique el valor del dado que vemos en el tablero también. Tomaremos también las cartas de acción, que son las que por un lado tienen la ilustración a color y por otro lado la tienen a blanco y negro. Cogeremos la carta de fortuna, que es esta que tengo aquí, y se la vamos a entregar al jugador inicial. El resto de cartas pues las vamos a barajar un poquito y vamos a repartir 3 cartas a cada jugador, excepto al jugador inicial que como ya tenía la de fortuna primero, le repartiremos 2 cartas. Una vez que los jugadores ya tienen sus 3 cartas, las van a colocar en los espacios designados en la parte de su tablero que corresponda, en el orden que quieran, y cogerán una de ellas y le van a dar la vuelta, reservando esa carta. Luego veremos para qué sirve esto de reservar las cartas, no os preocupéis. Ahora bien, si no es la primera vez que jugáis a Fortuna, pues entonces en vez de repartir las cartas de forma aleatoria, podéis hacer un pequeño drafteo. ¿Esto qué significa? Pues que primero de todo al jugador inicial siempre le vamos a entregar la carta de fortuna. Y ahora, a partir del último jugador y en orden inverso a las agujas del reloj, pues cada uno de los jugadores irá eligiendo la carta que quiera. Se la quedará y pasará las cartas al siguiente jugador. O sea, sería, por ejemplo, si somos 4 jugadores, primero escogería carta el cuarto jugador, luego el tercero, luego el segundo y luego el jugador inicial. Y así iremos pasando las cartas hasta que se hayan cogido todas las cartas. Eso sí, si nos encontramos en partidas a 2 o 3 jugadores, deberemos de retirar un edificio de cada uno de los tipos, para que así en vez de haber 12 cartas, hayan 8 cartas de edificio. Así que una vez que ya lo tenemos todo listo, podemos comenzar la partida. Vamos a ver entonces cómo se juega a Fortuna. Fortuna no tiene un número determinado de rondas, sino que la partida acabará en el turno en el que alguno de los jugadores llegue con su peón al Palacio del César. Se acabaría la ronda que estemos jugando todos los jugadores y se puntuaría. Cada uno de los jugadores en su turno va a disponer de 5 fases que puede o no realizar. Primero de todo, la primera fase sería la de recibir agua en nuestro acueducto. Si algún jugador tiene una carta de acueducto que la tenga actualmente vacía, o sea que no tenga ya una fichita de agua encima de esa carta,
pues tomará un agua de la reserva y la colocará encima de esa carta de acueducto. Si la carta de acueducto ya tuviese una ficha de agua, pues entonces no se cogería nada, no se colocaría nada, ya que esta acción no nos permite incluir el agua en nuestra reserva, a pesar de que esta sea ilimitada. Así que esto tenerlo bien en cuenta. La segunda acción que tiene disponible el jugador en su turno es la de activar las cartas de acciones, que son las que tenemos frente a nosotros. Como veis, nosotros en nuestro turno siempre tendremos al comenzarlo 2 cartas boca arriba y una boca abajo. Entonces lo primero que haremos será activar esta carta que esté boca abajo, o sea que le daremos la vuelta. Y ahora podremos realizar cualquiera de las 3 que tengamos disponibles. Simplemente ejecutamos la acción que nos indique la carta y luego esta carta la vamos a intercambiar por cualquiera de las otras que tengan frente a sí los otros jugadores y que estén boca arriba. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo me vengo al jugador gris, vemos que tiene 2 cartas boca arriba y esta carta boca abajo. Así que por esta no la voy a poder intercambiar, porque es, digamos, la que tiene el jugador gris reservada para su turno. Pero sí que la puedo intercambiar por cualquiera de las otras que me sean interesantes. Esta carta yo la entrego boca arriba en el display del jugador, en este caso gris, y la suya que le he cogido, que se supone que es la acción que me interesa a mí para más tarde, la devuelvo frente a mí, pero boca abajo. Así me aseguro que esta acción la pueda realizar yo en mi turno posterior. Así que, como veis, tendremos que ir intercambiando cartas y programando ya nuestras acciones de cara a futuros turnos en el juego. La tercera acción que podemos realizar en el turno es la de usar nuestro poder militar. Para eso tenemos este track de centuriones, que como máximo veis podemos tener hasta 3 centuriones. Pues lo que haremos simplemente será coger uno de los centuriones que tengamos, siempre cogeremos el que tengamos más arriba, lo descartamos, o sea, lo devolvemos a la reserva y podremos realizar cualquiera de las acciones que tengamos de las cartas boca arriba frente a nosotros. Realizamos esa acción, pero aquí la carta no se le va a dar la vuelta ni se va a intercambiar ni nada. Se seguirán manteniendo boca arriba tal cual. Vamos con la cuarta fase, que sería ganarse el favor del emperador. Para ello, pues los jugadores van a tomar todos los dados que tengan disponibles en su reserva. Como veis, podemos tener hasta un máximo de 3 dados. Tiraríamos todos esos dados y simplemente nos quedaríamos con el resultado que nosotros queramos si hemos tirado más de un dado. Si solo hemos tirado un dado, pues nada, nos tendremos que apañar con el número que nos haya salido. Una vez que tenemos este resultado, pues podremos ejecutar la acción que esté asociada al número del dado. Ojo, la podemos ejecutar si queremos. A lo mejor tenemos los recursos suficientes, pero no queremos gastarlos en realizar la acción. Pues podemos elegir no realizarla si queremos. Ahora bien, tendríamos unas penalizaciones que ahora las explicaré. Vamos a ponernos en el caso que sí que podemos realizarla, pues pagamos simplemente el coste que nos indique desde nuestra reserva y lo dejamos en la reserva general y realizamos la acción, que en este caso, pues esta por ejemplo nos dice pagar 2 de vino para subir nuestro peón. ¿De acuerdo? Pues nada, simplemente avanzamos todos los pasos que aquí nos indiquen. Una vez realizada la acción, le daremos la vuelta a la carta, dejándola desactivada para el resto de la ronda. Esto significa que si algún otro jugador durante esta ronda saca un 2 y quiere realizar esta acción, pues no podría porque estaría bloqueada. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Pues si un jugador ha sacado pues un número que ya ha sido realizado anteriormente, podrá realizar cualquiera de las acciones que estén por debajo de ese número. Por ejemplo, si yo quisiese hacer el 6, pero el 6 estaba ocupado, vamos a poner este ejemplo, pues podría realizar cualquiera de las otras 5 acciones. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Que a lo mejor no tengamos recursos para realizar ninguna de las otras acciones o bien no nos interese realizar ninguna otra diferente. ¿Qué sucede en este caso en el que no queramos o no podamos realizar una acción? Pues entonces que sufriremos un perjuicio, que sería o bien perder una moneda, si es que tenemos monedas suficientes. Si no tuviésemos monedas, pues entonces lo que haríamos sería retrasar un paso nuestro peón en el camino hacia el centro del tablero. Así que esto pues tenerlo muy en cuenta. Una vez que todos los jugadores hayan jugado todas sus acciones durante el turno y ya no haya más acciones que realizar, vamos a colocar una ficha de privilegio en cada carta que no se haya usado este turno. O sea, todas las que queden boca arriba se le va a poner una de estas fichitas. Como máximo estas cartas pueden tener hasta 3 fichas acumuladas encima de ellas en total. Si hay alguna que tiene 3 fichas y sigue estando boca arriba porque no se ha usado,
pues ya no se le colocarían más fichas de este tipo. Y entonces, ¿para qué sirven estas fichitas? Pues mira, estas fichitas lo que tenemos que tener primero en cuenta es que si alguna de las cartas de estas acciones que nosotros hemos realizado durante nuestro turno tenía alguna de estas fichas, pues estas fichas nos las llevaremos nosotros a nuestra reserva cuando utilicemos la acción y le demos la vuelta. Y esto tiene relación con la fase 5 del juego, que sería la de recibir privilegios. En esta quinta fase, pues los jugadores, en función del número de fichas de privilegio que tengan en su reserva personal, podremos coger 1, 2 o 3 cartas de prestigio. Si solo tenemos una ficha, cogemos simplemente una carta y nos la llevamos a nuestra mano. Si tenemos 2 o 3 fichas, podremos coger 2 o 3 cartas, pero solo nos vamos a quedar con una de ellas. Estas cartas, que son las que tienen este dorso con esta banderita de color roja o con la corona del César, nos van a proporcionar beneficios, que pueden ser beneficios en forma de puntos de victoria por algunas condiciones que nos indiquen las propias cartas, o también que nos den pues algunos recursos, centuriones, sacerdotisas, que nos den cualquiera de los recursos que tengamos disponibles, etcétera, o incluso subidas directas en el camino. Ahora bien, si un jugador tiene construido en su área personal el edificio de la basílica, con la basílica nos permite quedarnos una carta adicional de prestigio. Por ejemplo, si yo tuviese 3 fichas, entrego a 3 fichas, cojo 3 cartas y me podría quedar con 2 de ellas. Así que tener siempre muy en cuenta las habilidades que nos ofrecen los edificios. Además, si en algún momento de la partida nos quedamos sin cartas de privilegios, se barajarían todas las que haya en el descarte. O sea, si los jugadores durante sus turnos han utilizado las habilidades de estas cartas y las han descartado, se habría hecho una pila de descarte, pues esa pila de descarte se barajaría y se volvería a colocar encima del tablero. Si todos los jugadores han acaparado todas sus cartas y no queda ninguna, pues entonces si no hay cartas de privilegio no se podría ofrecer más privilegios en la partida. Pues una vez que ya todos los jugadores han acabado todas sus fases, han realizado todas sus acciones, llegaría el final de ronda. Que en este final de ronda es cuando se colocarían pues estas fichas de privilegio que os comentaba anteriormente encima de las cartas que no se hayan usado. Luego daríamos la vuelta a todas las cartas que sí que se hayan usado para que estén disponibles para la nueva ronda. Una vez hecho eso, vamos a determinar quién va a ser el jugador inicial de la próxima ronda, que sería el jugador que tenga la carta de favor frente a él. En este caso, imaginemos que esta carta de favor pues la tiene, por ejemplo, el jugador azul, que no la había cambiado antes. Pues en este caso, el jugador azul, que anteriormente era el tercer jugador, pasaría a ser el primero y el resto de orden se mantendría. Así que tener en cuenta siempre esto, porque no va a haber un orden de turno determinado, sino que siempre va a ir en función de si esta carta se ha movido de un jugador a otro o no. Y simplemente lo que hará será que el jugador que la tenga pasará al primer lugar y el resto pues seguirán manteniendo el mismo orden de posiciones. Ahora bien, ¿qué ocurre si durante pues este turno uno o más jugadores han conseguido llegar aquí, al centro del tablero? Pues primero de todo, que el primer jugador que llegue, como veis tenemos aquí 3 fichas de privilegio, pues va a coger 3 cartas de privilegio y se va a quedar con una de ellas. El siguiente jugador en llegar pues cogería 2 y el tercer jugador cogería una. Eso en caso de que varios jugadores lleguen en el mismo turno al centro del tablero. Y una vez que se han acabado todos los turnos de todos los jugadores, pues entonces sería ya el final de partida. Todos los jugadores sumarían todos los puntos que han conseguido con las cartas de bonificaciones, etcétera, que tengan, y el jugador con más puntos sería el ganador de la partida. Ahora bien, ¿qué ocurre si un jugador, por ejemplo, no ha llegado a pasar de la puerta número 10? ¿De acuerdo? O sea, que no haya llegado a la casilla número 10. Como veis, todos los jugadores tienen marcado con un pórtico y la X del número 10 en romano esa casilla. Si un jugador no ha conseguido pues llegar a esa casilla, no podrá ganar la partida, independientemente que a lo mejor haya podido conseguir más puntos que el jugador que sí que ha llegado aquí al centro. O sea, esa causística se podría dar. Así que tenerlo muy en cuenta, que si no ha pasado de aquí, no va a poder ganar en ningún momento la partida. Entonces, de todos los jugadores que han conseguido llegar aquí al centro del tablero, que hayan llegado a Roma, pues el que más puntos tenga sería el ganador. Recordar que cada paso que se ha conseguido es un punto y aparte las cartas de bonificaciones. En caso de empate, pues por ejemplo el jugador que haya conseguido más pasos, por ejemplo a lo mejor tenemos el jugador naranja o rojo que ha conseguido llegar al centro, pero el jugador azul se ha quedado a un par de pasos. Pues entonces, si están empatados a puntos,
como el jugador rojo es el que ha tenido más pasos, es el que ha llegado más lejos, sería el ganador. Si ambos han conseguido llegar al centro, pues el que tenga más dinero en el track de dinero sería el ganador. Si incluso aquí empatan, pues el que tenga más centuriones. Si aún así empatan, el que tenga más sacerdotisas. Y si aún así siguen empatando, pues entonces ya, a toma viento, todos comparten la victoria. Pues ahora en esta parte del vídeo vamos a ver lo que nos ofrecen cada una de las cartas que tenemos en el juego. Y vamos a ver primero de todo las cartas de acción. La carta de recogida de agua, pues simplemente nos permitirá tomar 2 unidades de agua de la reserva general y nos la llevamos a nuestra reserva personal. La cosecha de grano nos va a permitir coger directamente 2 unidades de grano y nos la llevamos a nuestra reserva personal, y además, si lo deseamos, podemos pagar agua adicional para conseguir grano adicional. Podemos pagar tantas aguas como queramos. Por ejemplo, si pago 2 de agua, pues puedo conseguir 2 de grano adicionales. La cosecha de vino, pues sería lo mismo. Nos permite conseguir una unidad de vino de la reserva general y ponerla en nuestra reserva personal, y podremos intercambiar tanta agua como queramos por nuevas unidades de vino. La carta de vender grano nos va a permitir conseguir 2 monedas por cada unidad de grano que vendamos al mercado. Podemos vender tantas como queramos e iremos subiendo en el track de monedas las monedas pertinentes. Si un jugador tiene el edificio de mercado, conseguiría una moneda adicional por cada grano que venda. Lo mismo ocurriría con la carta de vender vino. Podremos vender todos los vinos que queramos y nos darían 3 monedas por cada vino que hayamos vendido. Si tenemos el mercado, pues conseguiríamos una moneda adicional. Reclutar centuriones nos va a permitir poder conseguir nuevos centuriones para nuestra reserva. Cada centurión tiene un coste diferente. Por ejemplo, si yo tuviese dinero suficiente y quisiese rellenar entero los espacios que tengo, pues tendría que pagar 2 y 3 monedas que corresponden a los espacios 2 y 3, por lo tanto 5 monedas que pagaría de mi reserva para poder conseguir esos 2 nuevos centuriones. Y el coste, como digo, será siempre pues en función del espacio que ocupe ese centurión. En el caso de las sacerdotisas pasaría exactamente lo mismo. La primera sacerdotisa nos costaría solo una moneda, la segunda 3 y la tercera 5 monedas. Si quisiera construirlas, o sea, si quisiera conseguir todas a la vez, tendría que pagar entonces 9 monedas en total. La carta de representación del clero nos va a permitir intercambiar sacerdotisas por nuevos dados. Por ejemplo, yo podría entregar una sacerdotisa para conseguir un nuevo dado que vendría a mi reserva. Recordad que en este caso siempre pagaremos la sacerdotisa que se encuentre más arriba. La carta de familia nos va a permitir casarnos si todavía no estamos casados. Para ello pagaríamos 3 monedas y colocaríamos nuestro último dígito que quedaba libre por ahí pululando aquí en el matrimonio. Si utilizásemos la acción de la carta de familia y ya estuviésemos casados, pues entonces conseguiríamos alguno de los 3 beneficios que nos vienen aquí abajo, que serían o un grano o un vino o 3 monedas. Además, que nos puede proporcionar beneficios en otras acciones de la partida. La carta de edificios nos va a permitir poder construir cualquiera de los edificios que estén disponibles. Simplemente pagaríamos el número de monedas que nos venga indicado en la carta de edificio y la colocaríamos directamente bajo nuestro tablero. Como veis, como máximo podemos tener 3 cartas de edificio de las 4 posibles que hay en la partida. La carta de corrupción nos va a permitir poder realizar cualquiera de las acciones que tengan el resto de jugadores, no las nuestras propias. Para ello, pues simplemente pagaríamos una moneda al jugador que le estemos copiando una de sus acciones. Inclusive podemos realizar acciones que se encuentren boca abajo. Obviamente las acciones que hayamos realizado con esta carta de corrupción no se van a intercambiar ni nada. Ahora bien, la propia carta de corrupción sí que se intercambiaría con normalidad. Eso sí, si jugamos esta carta de corrupción pero decidimos no realizar ninguna de las acciones de los otros jugadores, pues entonces tomaríamos y sumaríamos 2 monedas. Y por último, la carta de fortuna. Si usamos esta carta nos va a permitir pues avanzar un paso hacia Roma. Eso sí, el jugador que la tenga frente a sí al final de la ronda sería también el jugador inicial en la siguiente ronda. Por lo tanto, se haría así, de esta manera. Pero ten en cuenta que cuando nosotros la utilizamos, la tendremos que intercambiar. Así que nosotros no seremos los jugadores iniciales en la próxima ronda. Tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a ver las cartas de favor.
Primero, la carta número 1. Esta nos va a permitir poder entregar una unidad de agua a la reserva general para avanzar un paso hacia Roma. La carta de favor 2 nos va a permitir realizar lo mismo, pero en este caso con el vino. Y aquí sí que podremos pagar hasta 2 unidades de vino si queremos para poder avanzar hasta 2 pasos. La carta de favor número 3 sería igual que la del vino, pero en este caso con el grano. Podremos pagar hasta 2 unidades de grano para poder subir hasta 2 pasos en el track. La carta de favor número 4 nos va a permitir poder entregar hasta 3 centuriones, que lo devolveremos a la reserva, para poder avanzar hasta 3 pasos en el camino hacia Roma. La carta de favor número 5 le va a permitir al jugador, si está casado, ojo, esto es muy importante, poder avanzar un paso hacia Roma. Además, si el jugador tiene construido el palacio, pues avanzaría un paso adicional. Así que como máximo podría llegar a avanzar 2 pasos con esta carta número 5. Y por último, la carta de favor número 6 nos va a permitir avanzar tantos pasos como sacerdotisas tengamos en nuestra reserva. Pero muy importante, aquí las sacerdotisas no se van a entregar. Estas las mantendremos y subiremos tantos pasos como sacerdotisas tengamos hasta un máximo de 3. Y bueno, y a pesar de que durante la explicación pues ya hemos visto lo que hacían las diferentes cartas de edificio, hacemos un repaso rápido. Tenemos el mercado que nos permite conseguir una moneda extra cuando realizamos las ventas de vino o de grano. El acueducto que nos permitirá pues al principio de la ronda adquirir agua si lo tenemos vacío. El palacio que nos permite subir un paso más con la carta de favor número 5 si estamos casados. Y la basílica que nos permitirá conseguir cartas adicionales de privilegio. Y por último, pues las diferentes cartas de privilegios. Tendremos cartas de privilegios que nos permitirán avanzar directamente en el track los pasos que nos indique la propia carta, normalmente suele ser 1. Las cartas de privilegios que nos van a dar simplemente recursos en función de lo que nos indique la carta, pues cogeremos los recursos que nos ofrezcan, que puede ser o directamente pues, estos 2 recursos o que nos den a elegir entre opciones. Y por último, las cartas de privilegio que nos proporcionan puntos al final de partida en función de los recursos que nos indique la propia carta. Pues hasta aquí llega el final del vídeo. Ya habéis podido ver que verdaderamente el juego es muy sencillo de jugar, pero tiene mucha profundidad con ese intercambio de acciones que vamos haciendo con los otros jugadores. Tendremos que ir pensando mucho a futuro las acciones que vamos a querer ir haciendo en turnos posteriores para irlas bloqueando. Y obviamente controlar mucho las acciones también que hacen nuestros jugadores para que eso no nos bloqueen lo que nosotros queramos hacer a lo mejor a 2 o 3 turnos vista. Un juego que ya os digo es muy sencillo de jugar, pero esa profundidad que tiene de planearnos las acciones a largo plazo le dan mucha caña, mucha chicha al juego. Así que bueno, espero muchísimo que os haya gustado el vídeo, que si no conocéis Fortuna os haya entrado pues eso, el gusanillo de conocerlo y como ya sabéis, nos vemos la próxima semana. Adiós.